La esvástica del bosque. A veces una idea puede echar raíces literalmente en la tierra, en el bosque, entre los árboles que crecen durante décadas. En los años 90 en Alemania se descubrieron por primera vez unas extrañas plantaciones de pinos, de modo que en otoño, cuando las hojas de los árboles vecinos caían, las copas permanecían verdes y formaban una esvástica. Se encontraron plantaciones así en al menos 4 lugares. La más famosa, cerca de Uckermark en el norte, fue plantada en los años 30. Son 140 abetos. Tienen la forma exacta del emblema nazi, visible solo desde el aire, no desde el suelo. Un bosque visto desde un helicóptero simboliza poder para el futuro. Lo que me sorprendió fue el método, no la idea. Esto no es un graffiti ni un dibujo en la pared. Es un proyecto de ingeniería. Plantar un bosque para que en 60 años alguien desde el cielo comprenda de quién es este territorio. Tras la unificación de Alemania, comenzaron a talar esas zonas. Tenían miedo de que los admiradores fueran allí, de que se convirtiera en un lugar de poder para quienes creen que aún no todo ha terminado. Existe una ironía especial en esto. Todo lo que intentaron borrar reaparece, incluso literalmente. Los nazis creaban símbolos para sus descendientes, buscando que su culto sobreviviera incluso sin bandera, fronteras ni nada, solo el bosque. La Gran Campana de Damarsedi. La Gran Campana de Damarsedi es considerada la campana más grande jamás creada. Fue fundida en 1484 por orden del rey de Yanma, Damarsedi, y colocada en la famosa pagoda. Shwedagon en Yangon es uno de los lugares más sagrados para los budistas del país. Según los datos históricos, el peso de la campana superaba las 290 toneladas, lo que la convierte en la campeona entre estructuras similares. Sin embargo, el destino de la campana fue trágico. En 1608, el mercenario y aventurero portugués Felipe de Brito capturó Yangon y decidió llevarse la campana para fundirla y hacer armas. Al cruzar el río Bogu, no calculó el peso y la campana volcó la barcaza, hundiéndose al fondo. Desde entonces no la han encontrado. Aunque hubo muchos intentos, la Gran Campana de Damarsedi sigue siendo leyenda y motivo de orgullo nacional en Myanmar. Su historia es un recordatorio de cómo la cultura, la espiritualidad y la avaricia pueden entrelazarse en un solo artefacto, cuyo destino sigue siendo un misterio hasta hoy. Amuleto del espacio. Arqueólogos turcos descubrieron un amuleto hecho de hierro meteórico con una antigüedad de 4700 años. Este artefacto, hallado en una tumba de la Edad de Bronce temprana en Asia Menor, es el descubrimiento más antiguo de su tipo en la región con datación precisa. El amuleto fue descubierto en la necrópolis de Kesikserbi, ubicada en el suroeste de Turquía. El objeto estaba en un pitos, gran recipiente de barro usado para entierros. Hasta hoy, los artefactos más antiguos reconocidos hechos de hierro meteorítico son de Egipto, encontrados cerca del asentamiento de El Gerse y datados en el año 3300 a.C. También se conocen hallazgos de la región de Oremburgo en Rusia, donde en un túmulo de la cultura yamna, los arqueólogos encontraron un cuchillo, un formón y una azuela raboteadora que datan del año 2700 a.C. En Kesikserbi, además del amuleto, se hallaron entierros con valiosos atributos funerarios, lo que indica el alto estatus del difunto. Los análisis confirmaron que el hierro del amuleto es de origen meteorítico, lo que incrementa su valor histórico y científico. Una construcción antediluviana inacabada. En los misteriosos valles del Líbano está Baalbek, ciudad que resguarda enigmas antiguos. Un descubrimiento reciente en este sitio ha confirmado el valor único de Baalbek para la arqueología y la cultura mundial. La arquitectura megalítica de Baalbek ha sido un misterio para los científicos por mucho tiempo. Los métodos y motivos para construir estructuras tan grandes eran inéditos, pero el reciente hallazgo aporta nuevas interpretaciones sobre las civilizaciones antiguas. Situado en el Valle de Bekaa, destaca por su relevancia en las épocas helenística y romana. Desde la conquista de Alejandro Magno, la ciudad experimentó cambios significativos, convirtiéndose en un puente entre las culturas orientales y occidentales. La cultura griega influyó en la arquitectura y arte de Baalbek, visible en el estilo de sus edificaciones. Los romanos reforzaron su estatus como centro religioso y cultural, construyendo majestuosos templos y edificios públicos. Las construcciones más famosas son los templos dedicados a Júpiter, Venus y Baco. Estos templos destacan por su esplendor y por los logros técnicos en su construcción. Uno de los elementos más significativos es la piedra de la mujer embarazada, un gigantesco megalito que pesa más de 1000 toneladas y que nunca fue incluido en la estructura final del templo. El hallazgo en la cantera en 2014
aumentó los misterios sobre estos antiguos métodos de construcción. El hallazgo mostró que los antiguos usaban tecnologías avanzadas, generando dudas sobre el origen y difusión del conocimiento ingenieril antiguo. Al comparar Baalbek con otras maravillas antiguas, como Stonehenge y las pirámides de Egipto, se pueden notar características comunes en los enfoques logísticos e ingenieriles. Por ejemplo, el transporte de enormes piedras para Stonehenge o la construcción de las pirámides en Giza requería no solo recursos físicos, sino también una planificación avanzada y conocimientos astronómicos. Los métodos arqueológicos modernos, como las investigaciones con georradar y el escaneo en 3D, abren nuevos horizontes en el estudio de las tecnologías antiguas. El entierro en el bosque de Katyn, el descubrimiento de fosas comunes en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en Rusia, sigue generando muchas controversias hasta hoy. En 1943, las tropas alemanas que avanzaban hacia la Unión Soviética descubrieron numerosas fosas con oficiales polacos. La Unión Soviética negó su implicación y culpó a los nazis. Según la versión oficial occidental, en 1940, por orden de la alta dirección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, miles de oficiales polacos, policías, científicos y figuras públicas capturados durante la invasión soviética a Polonia fueron ejecutados. En septiembre de 1939, estas ejecuciones masivas del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos se llamaron Masacre de Katyn. Este descubrimiento provocó una amplia repercusión internacional, convirtiéndose en un argumento importante para acusar al régimen de Stalin de cometer crímenes de guerra. Para Polonia, Katyn simbolizó una tragedia nacional y la traición del gobierno soviético, antes considerado aliado. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Existe otra opinión con documentos que la respaldan respecto a este trágico acontecimiento. En 1943, tras la derrota nazi en Stalingrado, la dirección del Tercer Reich, especialmente la propaganda liderada por Goebbels, quiso provocar una división interna. Los nazis mismos fusilaron a los oficiales polacos y supuestamente ellos mismos los descubrieron. Esto se hizo para señalar las represiones de Stalin y enemistar a los aliados entre sí. Algunos periodistas polacos no creyeron a los nazis e investigaron por su cuenta. Parte de los documentos que confirmaban los crímenes de los nazis fue preparada para el tribunal de Nuremberg, donde se juzgó a los nazis. Sin embargo, en circunstancias extrañas, empezaron a morir todos los que intentaban de alguna manera limpiar la imagen del régimen de Stalin de esa época. Sorprendentemente, desaparecían los documentos y quienes investigaban la tragedia. Sin embargo, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg presentó cargos por el crimen de Katyn contra Hermann Göring y Alfred Jodl, quien ejercía como jefe del alto mando de la Wehrmacht. Estos son hechos documentados. Cuesta creer que el ejército soviético esté implicado en esta ejecución, pues los aliados nazis tienen una tragedia peor con los polacos. Es la masacre de Volinia, de la que muchos ahora intentan no recordar. Este evento está plenamente confirmado y documentado a nivel mundial. Pirámides rusas, si no las has visto en persona, seguramente has oído hablar de la grandeza de las pirámides egipcias en la meseta de Giza. Este conjunto arquitectónico, asombroso por siglos, es considerado de los más monumentales. Sin embargo, investigadores rusos sugieren una alternativa y mencionan pirámides aún más antiguas en Rusia. Abarcan desde la península de Kola hasta el Mar Negro. El primer descubrimiento de tales estructuras piramidales ocurrió en la península de Kola en 2001, cuya datación indicaba una antigüedad 2 veces mayor que la de sus análogas egipcias. Los hallazgos confirmaron que estas pirámides, construidas entre 9 y 40.000 años atrás, tienen origen artificial. En 2010, los investigadores hallaron otra pirámide antigua y destacaron la similitud de sus técnicas de construcción con las egipcias y chinas. En la región de Krasnoyarsk se encuentra Sopka Chornaya, un volcán extinto que recibió el nombre de pirámide por su forma triangular y la mampostería hecha por el hombre, descubierta hace 1000 años. En Rostov del Don está el santuario de Arilla, una construcción única que antecede por 1000 años a las pirámides egipcias y fue hecha siguiendo la proporción áurea. Crimea es especialmente rica, pues en 2001 se hallaron 7 pirámides alineadas entre Sebastopol y Foros, supuestamente 2000 años más antiguas que las egipcias. Su arquitectura recuerda a pirámides tibetanas y mexicanas, mostrando una civilización avanzada. Cuesta creer que las pirámides egipcias no sean tan antiguas como decían antes.
Estos hallazgos similares confirman que los egipcios no fueron los primeros en crear construcciones grandiosas. Hasta ahora, la humanidad sigue quebrándose la cabeza e intentando entender para qué la gente en la antigüedad construía estructuras piramidales por todo el mundo. La familia Litzov. La familia Litzov se convirtió en un símbolo de resistencia y supervivencia en condiciones extremas. Durante años, en una zona aislada de Siberia, se adaptaron a vivir casi desconectados del exterior. En los años 1930, los Litzov, aislados del mundo y sus problemas, eligieron ser ermitaños en la taiga. Con el tiempo, su vida se volvió legendaria. La ausencia de tecnologías, medicinas y comodidades fue compensada con su habilidad para sobrevivir usando recursos naturales y conocimiento ancestral. Durante décadas vivieron en armonía con la naturaleza, demostrando una asombrosa capacidad de adaptación. La supervivencia de la familia Lesovoy en la taiga simboliza la resiliencia humana y demuestra que, aun en condiciones extremas, se puede conservar la humanidad y el espíritu familiar. El misterio de la mesa maldita. ¿Alguna vez te han contado sobre objetos envueltos en siniestras leyendas y maldiciones, aquellos alrededor de los cuales ocurren sucesos increíbles y misteriosos que desconciertan incluso a los más valientes? En este video nos sumergiremos en la historia de uno de esos objetos. Imagina el café de Delta Saloon en Virginia City, Nevada, donde una mesa antigua está bajo una cúpula de cristal y detrás de una barrera. ¿Para qué son la cúpula y la barrera? Te preguntarás, pero no todos los días ves una mesa maldita, ¿cierto? Sí, así es, la mesa se considera maldita porque hace unos 170 años en el Casino Faro, donde apareció por primera vez, trajo mala suerte. A todos los que se sentaban en ella, les parecía que la mesa atraía la desgracia, y cada persona que se sentaba ahí perdía todo su dinero. Por eso incluso la vendieron, y el comprador fue Blackjack. Llevó la mesa a su casa y organizaba noches de póker con amigos, pero no tuvo suerte. Al año perdió todos sus ahorros y, desesperado, se quitó la vida. Después David Lips obtuvo la mesa, pero él y su familia tampoco lograron evitar su fuerza maldita. De forma trágica, una noche hallaron a toda su familia muerta en esa misma mesa. La mesa, como si fuera un barco maldito, pasaba de mano en mano, trayendo solo desgracias y tragedias a la vida de las personas. Finalmente, el dueño de The Delta Saloon la compró y ahí sigue hasta hoy. Hoy en día la mesa adorna el interior del lugar, está bajo vidrio y detrás de una barrera para que nadie pueda tocarla accidentalmente. Pero no siempre fue así. Un nuevo dueño, sin saber la historia, volvió a usar la mesa y las tragedias siguieron. Si es una maldición o solo una coincidencia, no lo sabemos. Pero esta mesa, rodeada de historias siniestras, sigue inquietando y atrayendo por su misterio. Y tal vez la maldición es solo parte de nuestra creencia en la magia y lo sobrenatural. ¿A dónde se fueron los mayas? Dejaron ciudades asombrosas, templos en la selva como pirámides, una escritura compleja y cálculos astronómicos muy precisos. Sus calendarios siguen generando debates hoy en día. Cuando llegaron los españoles, solo quedaban pequeños asentamientos en los bosques de la gran civilización, sin ejército, sin poder, sin templos. ¿Qué pasó? Los científicos han propuesto decenas de teorías. La teoría más común es una catástrofe ecológica. Los mayas talaron demasiados bosques, el suelo se agotó y comenzó una sequía. Junto con la sobrepoblación y conflictos internos, esto pudo causar el colapso. Existe la teoría de las epidemias y se habla de guerras internas entre ciudades y estados. Incluso se menciona la huella extraterrestre en círculos conspirativos. La desaparición de toda una cultura parece tan extraña, pero lo más importante es que los mayas no desaparecieron por completo. Los descendientes de esta civilización todavía viven en Guatemala, México y Belice. Hablan lenguas mayas, conservan tradiciones, costumbres y vestimentas. Simplemente el modelo estatal que conocemos dejó de existir. Los mayas siguen existiendo, pero las ciudades se despoblaron, el poder desapareció y la escritura fue olvidada con el tiempo. Al ver sus ciudades de piedra cubiertas de musgo, parece que todo ocurrió hace poco, como si se hubieran adentrado en la selva y algún día fueran a regresar. No como tribu, sino como cultura con algo nuevo que decir al mundo. Senderos para los muertos. Arqueólogos de la Universidad de Aberdeen hallaron cientos de monumentos prehistóricos desconocidos en Irlanda, entre ellos
5 estructuras de la Edad de Piedra usadas para guiar a los muertos al más allá. Estos hallazgos en el condado de Wicklow usaron LIDAR para crear modelos 3D detallados del paisaje. El área investigada estuvo habitada desde el Neolítico temprano hasta la Edad de Bronce tardía. Científicos hallaron 5 estructuras largas llamadas cursus, de 150 a 400 metros, consideradas raras en Irlanda. Estas estructuras servían como senderos para los muertos, indicando a las almas el camino hacia la vida después de la muerte. Es interesante que 4 de los 5 cursus están orientados de acuerdo con los movimientos cíclicos del Sol. 2 de ellos señalan el amanecer en el día del solsticio de verano y los otros 2 en el día del equinoccio de otoño. 3 cursus cercanos a complejos funerarios refuerzan la teoría de su papel en procesiones y el camino de las almas hacia los antepasados. Estos monumentos prehistóricos siguen siendo de los más enigmáticos en Irlanda y el Reino Unido, pues no se han hallado artefactos cercanos que den pistas sobre su función. El casco de 2500 años y los tesoros doquianos. Este casco de oro es uno de los artefactos más famosos de la cultura doquiana. Data aproximadamente del año 450 a.C. Es conocido como el casco de Cotsufenishti y se considera no solo una obra del arte de la joyería antigua, sino también un símbolo de poder y fuerza ritual. Con ojos, serpientes y escenas mitológicas, pudo pertenecer a un sacerdote o líder con rol sagrado en la sociedad dacia. El casco parece mirar a los enemigos, infundiendo miedo y protegiendo a su dueño. El 25 de enero de 2025, este casco fue víctima de un audaz robo en el Museo Drenthe Bassene, en Países Bajos. Durante la exposición Doquia, Tierra de Oro y Plata, robaron varias piezas únicas como este casco y 3 brazaletes reales doquianos. Todos los objetos eran del Museo Nacional de Historia de Rumania. La pérdida de estos artefactos fue un duro golpe al patrimonio cultural. Los últimos dientes del Führer. Cuando leía sobre las bases argentinas y la fuga de Hitler, siempre me quedaba una pregunta. ¿Existe al menos una prueba directa de que realmente murió en el 45? En abril de 2024, el Servicio Federal de Seguridad publicó una foto que respondió a esta pregunta. En la foto aparece una mandíbula, restos oficialmente reconocidos como los restos de Hitler, que se guardan en una caja de cigarrillos con 9 dientes. Todo es auténtico. El forense francés Philippe Charlier comparó esta mandíbula con radiografías de 1944 y la coincidencia es absoluta. También se hallaron rastros de cianuro en el metal de las prótesis, lo que confirma el suicidio. Veneno, cápsula, disparo, todo como en las fuentes oficiales. Es una sensación extraña. Años buscando teorías y leyendas sobre la fuga, pero al final fue algo sencillo. Nada de túneles, dobles, submarinos, solo una mandíbula, un archivo polvoriento. Décadas sin publicidad. Como si nadie quisiera que este tema tuviera un punto final definitivo. Quizá la realidad no es tan espectacular como nosotros, o el mito. El diluvio en la antigua Teotihuacán. En las excavaciones de Teotihuacán se halló un detalle muy extraño. Las casas y templos estaban cubiertos de tierra, pero este relleno no era solo acumulación de suelo con el tiempo. En relación con esto, incluso surgió la versión de que en algún momento los habitantes de la ciudad la abandonaron, pero antes de irse la cubrieron cuidadosamente con tierra, posiblemente para que sus casas no cayeran en manos de ciertos conquistadores. Al autor de esta versión no le molestó lo extraño de esta decisión, sin ningún análogo en la historia. Quemar o destruir se puede hacer solo para molestar al enemigo. Enterrar casas enteras requirió más tierra que la usada en la pirámide del Sol. Además, se estima que su construcción tomó 30 años y 20,000 trabajadores. En los alrededores no hay tantos ríos caudalosos como para que, durante una gran inundación, no solo pudieran inundar la ciudad, sino cubrirla completamente con sus sedimentos. Tampoco hay montañas altas cerca de las que pudiera bajar una luz de lodo. Un simple tsunami tampoco podría haberlo hecho, ya que hasta el mar hay solo 400 kilómetros en línea recta y la altitud es de unos 2,000 metros. En una expedición, arqueólogos hallaron huellas claras de un tsunami causado por una inundación proveniente del Océano Pacífico, suficiente como para dejar su huella incluso en Teotihuacán, México. Los gobernantes olvidados de Egipto. Muchos ven a Egipto como una civilización eterna, fuerte, orgullosa e independiente, pero hubo un momento en que fue gobernada por forasteros llamados Hyksos. Esta palabra significa gobernantes de tierras extranjeras o reyes pastores. La verdadera identidad de los Hyksos sigue en debate. Invadieron Egipto en el siglo XVII a.C. No solo destruyeron el país, también lo sometieron, fundaron una dinastía, gobernaron casi un siglo
e introdujeron nuevas tecnologías. Se piensa que ellos llevaron la carroza de guerra a Egipto, cambiando la estrategia de combate en el Medio Oriente. También hay datos de que los hicsos fueron los primeros en comenzar a usar activamente el bronce y armas compuestas en territorio egipcio. De dónde vinieron es un misterio. Algunos creen que vinieron de Canaán, el actual Levante. Otros piensan que eran tribus nómadas de Asia. Algunos investigadores creen que los hicsos eran una mezcla de comerciantes, guerreros y pastores que se unieron durante migraciones y guerras, pero su cultura original no se conservó. Los conocemos sobre todo por fuentes egipcias, lo que añade un fuerte matiz hostil. Después de la expulsión de los hicsos, los egipcios comenzaron una nueva era, la dinastía 18, la misma en la que estuvo Tutankamón. El odio a los opresores ayudó a que Egipto recuperara su poder, pero también se conservaron logros de los hicsos, integrándose a la tradición egipcia. Siempre me intrigan esos momentos cuando los vencedores olvidan a los vencidos y además toman lo mejor de ellos. El pantano de Gorbunovsky en los Urales es un importante monumento del Paleolítico y la Edad de Bronce, y fue el primer hallazgo arqueológico de este tipo en Rusia. Donde hoy está el pantano, antes hubo un lago, en cuyas orillas la gente construyó plataformas y dejó viviendas, herramientas y vasijas. La zona se volvió un pantano con el tiempo, pero la gente siguió habitándola, como muestran los restos de carbón encontrados. Entre los artefactos únicos hallados aquí, se encontró un boomerang y un ídolo de madera tallado en pino, con cuerpo largo y cabeza detallada, lo que lo distingue de otros hallazgos. El ídolo, hallado bajo la pared de la excavación, está en el Museo de Nizhny Tagil. También se hallaron la cabeza de un ídolo de trabajo primitivo y otro con forma corporal simplificada, ambos ahora en la colección del Museo Estatal de Historia. Estos artefactos demuestran una especial precisión en la fabricación de objetos de uso cotidiano y exactitud en la transmisión de la forma. Sin embargo, las imágenes antropomorfas están hechas de manera tosca y esquemática, lo que podría estar relacionado con antiguas creencias sobre la representación de los espíritus de los muertos. Por temor a vincular el espíritu con su imagen, las esculturas de madera se hacían simbólicas y poco realistas a propósito. Este enfoque para crear imágenes humanas es testimonio de las tradiciones y creencias profundamente arraigadas de los antiguos habitantes de los Urales. Momias vivientes. En 1972, las cumbres de los Andes en Sudamérica fueron escenario de un hallazgo asombroso. A unos 3.600 metros de altura, se localizó un avión estrellado desaparecido desde 1941. Lo más sorprendente no fue encontrar el avión, sino el estado de los cuerpos de los pasajeros. Por las condiciones frías y secas a esa altitud, los cuerpos se volvieron momias vivientes. Su piel deshidratada seguía sorprendentemente intacta y con signos de vida. Este fenómeno se debe a las condiciones climáticas únicas de la zona montañosa: bajas temperaturas, aire seco y radiación ultravioleta en altitud. Las momias encontradas se convirtieron en objetos de estudio para científicos de diferentes países. Analizaron el estado de los cuerpos, tratando de entender los procesos que llevaron a una conservación tan inusual. Para ese entonces, esta catástrofe ya había sido olvidada, y los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de conocer el destino de sus seres queridos y darles el último adiós. Los resultados sorprendieron a los científicos. La historia de la momia, que durante muchos años se conservó en la Universidad de Varsovia y estuvo envuelta en misterio, finalmente obtuvo una explicación lógica. Anteriormente se creía que era un sacerdote llamado Jor Giuti, que vivió en el primer siglo antes de nuestra era. En 2015, investigadores polacos hicieron una tomografía y descubrieron que en realidad era una mujer. Además, los científicos pensaron que ella estaba embarazada en el momento de su muerte. En las imágenes se ven los huesos, una mano y una pierna del feto. Esto generó gran interés científico, pues sería la primera vez que se descubre una momia embarazada. Además, en el cráneo de la misteriosa dama se notaron deformaciones, y los investigadores supusieron que la causa de la muerte pudo haber sido un cáncer agresivo. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir dudas. La radióloga Sahar Selem de El Cairo notó que no había evidencia anatómica de un feto y preguntó: ¿por qué los huesos desaparecieron pero los tejidos blandos del bebé se conservaron? La arqueóloga Kamila Braulinska y su equipo reabrieron el caso y analizaron más de 1.400 tomografías computarizadas. Trabajaron 4 grupos independientes y todos llegaron a la misma conclusión: no hubo ningún embarazo. El llamado feto resultó ser simplemente coágulos de tejido que quedaron debido a irregularidades en el proceso de momificación. También aplica al supuesto cáncer. El cráneo se dañó al extraer el cerebro, algo común
en embalsamamientos descuidados. La dama misteriosa sigue siendo un enigma, pero ahora sin titulares sensacionalistas. Esta historia resalta la importancia de verificar los grandes descubrimientos científicos. El campo de concentración femenino de Ravensbrück. El campo de concentración de Ravensbrück, ubicado en Alemania, fue fundado en 1939 y era el campo de concentración femenino más grande del sistema nazi. Aquí estuvieron detenidas miles de mujeres de varias nacionalidades, sometidas a torturas, trabajos forzados y crueles experimentos médicos. Entre 1942 y 1943, en Ravensbrück, se realizaron crueles experimentos con prisioneras, haciéndoles cortes profundos en las pantorrillas. En esas heridas se frotaban bacterias del tétanos, estreptococo y agentes de gangrena gaseosa. Además, en las heridas se introducían vidrios molidos y acerrín, imitando las condiciones de las heridas de combate. Estos experimentos inhumanos, realizados por médicos alemanes, buscaban desarrollar tratamientos para soldados heridos en el frente. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el campo de Ravensbrück en los últimos años han descubierto pertenencias personales de los prisioneros, proporcionando nuevos datos para comprender el destino de los reclusos. Se hallaron joyas, telas, zapatos y artículos de higiene personal ocultos por los prisioneros, con la esperanza de conservar un vínculo con su vida pasada y humanidad. Estas pequeñas cosas, aunque parezcan insignificantes ante la tragedia, cuentan mucho sobre la fuerza, esperanza y desesperación en los corazones de las mujeres de Ravensbrück. Son especialmente valiosos los hallazgos relacionados con los niños, que también estuvieron en el campo junto con sus madres o nacieron en cautiverio contra su voluntad. Los juguetes, zapatos y ropa de niño hallados en las excavaciones evidencian la deshumanización del régimen, que no tuvo piedad ni con los niños. Las excavaciones en Ravensbrück siguen, y cada hallazgo ayuda a precisar el panorama histórico del campo. Un antiguo recibo de pago en Jerusalén. Imaginen la antigua ciudad de Jerusalén hace más de 2000 años, una época en la que el Imperio Romano gobernaba el mundo. En la calle principal de la antigua Jerusalén, científicos hallaron una piedra inusual con símbolos y palabras extrañas. Era un recibo antiguo, similar a un cheque actual. Los arqueólogos estaban emocionados porque es el primer hallazgo de este tipo en Jerusalén de esa época. ¿Por qué es tan importante? Imaginen qué secretos podría revelar este recibo. Podría revelar cómo vivía la gente, qué compraban y sus costumbres. Como explica la profesora Anna Evans, es un objeto simple que refleja la vida diaria de los antiguos habitantes de Jerusalén. Son precisamente esas pequeñas cosas las que nos dan la oportunidad de mirar al pasado y ver cómo vivían nuestros antepasados lejanos. Esta tablilla de piedra fue encontrada en un antiguo túnel excavado aún en el siglo XIX. Fue tallada en pedazos de piedra caliza que alguna vez formaron parte de un antiguo cofre funerario llamado asuario. El profesor David Cohen, experto en la historia de la antigua Jerusalén, dice: este hallazgo nos brinda información valiosa sobre la actividad comercial y la economía de Jerusalén en esa época. Los nombres y números en la tablilla indican operaciones financieras, posiblemente incluso formas modernas de contabilidad y comercio. Cada nuevo hallazgo en la ciudad de David nos ayuda a comprender mejor la historia de esta ciudad sagrada. Arata, la Atlántida sumeria. Cuando se habla de la Atlántida, viene a la mente la antigua Grecia, donde los griegos se dedicaban a la filosofía y reflexionaban sobre el estado ideal. Uno de ellos fue Platón. Él describió el mito de un país lejano donde la gente vivía feliz, usando la gracia de los dioses para su beneficio. Los sumerios también tenían un mito sobre un país lejano donde la gente vivía en abundancia. Y no se trata de Dilmun, que es la actual isla de Bahrein. Aquí se describe un país más misterioso, y es posible que de ahí provenga el idioma sumerio. Este mito es poco conocido, a diferencia del mito de Gilgamesh. Sin embargo, hay suficiente información mitológica para reconstruir el panorama general. En los textos sumerios, Arata se menciona solo de pasada. Arata se describe como un lugar al este de Elam, accesible a pie. Se menciona que una flota podría llegar, pero no se usa. Este país es una zona montañosa donde sus habitantes dominan la metalurgia y la extracción de minerales. Además, adoraban a los mismos dioses que los sumerios y hablaban el mismo idioma. Varios investigadores ubicaron Arata en el Cáucaso y la identificaron con Urartu, pero los habitantes de Urartu llamaban a su país Biani, y el nombre Urartu fue inventado por los asirios. Los sumerios precisan una ubicación al este de su país, probablemente en Irán y en una zona montañosa. Entonces surge la pregunta: ¿a quién se relaciona la cultura de Arata
Si aún no se ha hallado ningún monumento de ese país, aunque parezca poco científico, vale la pena identificar Arata con el complejo arqueológico Bactriano-Margiano. Observen cómo varios artefactos recuerdan a los sumerios, ropa de lana estilo sumerio y ojos grandes como en las estatuas de Irak. La muerte de Alejandro. Alejandro Magno conquistó Palmira a los 30 años. Su ejército marchó desde Grecia hasta la India. No perdió ni una sola batalla. Destruía imperios y creaba otros nuevos. En 323 a.C. muere repentinamente en Babilonia a los 32 años. ¿Qué sucedió? Existen varias versiones. Los persas afirman que fue castigo por profanar la tumba de Ciro, los macedonios que solo se agotó, alcoholismo, enfermedades y agotamiento. Historiadores romanos pensaban que fue envenenado. Se dice que pudo ser malaria, fiebre del Nilo Occidental, una enfermedad autoinmune o veneno lento de Oriente. Lo que más dudas genera no es la causa de muerte, sino qué pasó después y dónde está su cuerpo. Una versión dice que el sarcófago llegó a Egipto, otra afirma que no. Luego se pierde el rastro, sin tumba, inscripción o entierro oficial. Para el mundo antiguo, esto es casi imposible. A alguien así debieron divinizarla, pero hay silencio. Algunos creen que el cuerpo fue ocultado para evitar un culto, no legitimar herederos o porque su muerte fue parte de una conspiración y alguien quería eliminar pruebas. A veces el secreto más aterrador no es cómo vivió una persona, sino cómo se fue. A Alejandro le quedó la fama de una ciudad con su nombre y el mito, pero no quedó ni un punto, ni una cruz, ni un mausoleo, solo suposiciones. Y eso hace que su muerte sea aún más legendaria e inquietante. Un cráneo fosilizado de 270 millones de años fue hallado en la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano. Perteneció a un antiguo ancestro de los anfibios. Los científicos identificaron el cráneo como una nueva especie de protoanfibio, llamada Kermitopus gratus, en honor a la rana Kermit. Un estudiante de la Universidad George Washington señaló que usar nombres populares ayuda a atraer atención a los descubrimientos científicos. Él señaló que el nombre Kermit es perfecto para describir a la antigua anfibia, ya que la conecta con los representantes modernos de esta clase de animales. El cráneo fue encontrado por el paleontólogo Nicholas Houghton durante investigaciones de campo en Texas, en un lugar conocido como los Barriles Rojos. Esta área, que pertenece al período Pérmico temprano, contiene muchos fósiles, incluyendo restos de antiguos reptiles y anfibios. Después de su descubrimiento en 1984, el cráneo permaneció en los fondos del museo durante décadas, hasta que fue estudiado por Arjan Mann, quien lo seleccionó entre otras muestras para un análisis detallado. Los esfuerzos conjuntos de los investigadores ayudaron a establecer que el cráneo encontrado pertenece a un nuevo género de antiguos anfibios, un tipo único de ácido desoxirribonucleico en las momias extraterrestres. En Perú se han encontrado momias de 3 dedos, que según los creadores del documental Sirena Dizzy y Miguel Mazzola, afirman ser algo más allá de nuestro mundo. Ellos anuncian la presentación de pruebas únicas de la existencia de humanoides. Los restos encontrados en una mina de montaña, según los documentalistas, no son una falsificación y contienen ácido desoxirribonucleico, que no se parece a las formas conocidas. Científicos estadounidenses en México y Perú presentaron investigaciones que contradicen la versión de las autoridades peruanas sobre las momias como atracción turística. Los creadores de la película dicen que el hallazgo podría cambiar la historia, comparándolo con el descubrimiento del sudario de Cristo o el Arca de la Alianza. Los documentalistas creen necesario un análisis científico de ácido desoxirribonucleico para entender el origen de los seres, que tienen más de 1000 años, y un ácido desoxirribonucleico con 30% de elementos desconocidos, sugiriendo posibles manipulaciones genéticas. La película sugiere que las momias podrían ser evidencia de una nueva especie, o incluso de un origen extraterrestre. Los creadores mostrarán imágenes y resultados de investigaciones en vivo desde el laboratorio, pidiendo un análisis científico serio de los restos encontrados. Tecnologías. Al hablar de avances tecnológicos del Tercer Reich, suelen mencionarse los cohetes V1 y V2. Estos fueron los primeros proyectiles balísticos usados contra ciudades y posiblemente marcaron el rumbo del programa espacial futuro. Pero eso es solo lo que se hizo público, lo que el mundo vio. A la par, en complejos cerrados se desarrollaban proyectos aún polémicos. Uno de los más debatidos es el Hau-Nebu. Eran investigaciones sobre aparatos voladores en forma de disco con motor gravitacional, capaces de despegar verticalmente y alcanzar velocidades superiores a la aviación de esa época. Hay esquemas, firmas y planos internos,
Quizá eran solo conceptos o algo más. Victor Schauberger, ingeniero austriaco, fue clave en este tema por su trabajo con flujos de vórtice. Su idea era que la energía podía obtenerse no quemando combustible, sino controlando los flujos naturales de agua y aire, usando el vórtice como fuente de poder. Pensaba que la naturaleza ya había creado el movimiento perfecto y que el humano solo debía imitarlo. Los nazis lo sabían y aparentemente lo usaron. Lo peculiar de estos proyectos es que no eran armas para el frente ni buscaban cambiar la guerra, sino que parecían hechos para una transición, no para la victoria. Es difícil explicar esa sensación, pero está ahí. Como si alguien previera que estas máquinas se usarían después de 1945. Por supuesto, la mayoría de estos desarrollos no llegó a la etapa de pruebas, pero su existencia habla de la magnitud de las ambiciones, del deseo de ir más allá de los límites, no de manera figurada, sino literalmente en estos planos, esquemas e ideas, se veía el deseo de encontrar una salida cuando todos los demás caminos ya estaban bloqueados. La espada del Islam. Esta espada, conocida como la espada del Islam, fue creada como un arma ceremonial simbólica y entregada a Benito Mussolini en 1937 en Trípoli. El objetivo era mostrar el apoyo de los musulmanes de Libia, entonces bajo control italiano, a su régimen. Mussolini aceptó el regalo y lo usó en la propaganda presentándose como defensor del Islam. Intento de aumentar la influencia de Italia en el norte de África y Medio Oriente. La espada, con su lujoso diseño, incrustaciones y motivos orientales, era un símbolo político más que un arma. El destino de esta espada cambió en julio de 1943, cuando la residencia de Mussolini en Caminata fue destruida y saqueada por combatientes de la resistencia italiana. La espada desapareció y aún no se sabe si fue destruida, escondida o llevada fuera del país. La espada del Islam es un caso raro de un arma usada no para la guerra, sino como instrumento ideológico y que desapareció con la caída del régimen que buscó sostenerse con ella. Un toldo de oro. Científicos mexicanos invirtieron 9.5 millones de pesos en 3 documentos únicos del siglo XVI. Esta inversión abrió una nueva página en la historia, proporcionando información valiosa sobre el periodo de la llegada de los españoles a las tierras de la actual México. Son los códices de San Andrés Tetepilco, creados a finales del siglo XVI y principios del XVI-XVII, que ilustran vívidamente los hechos de esa época, incluyendo la época del gobierno de Ixcuatl, el cuarto gobernante de Tenochtitlán, fundador del Imperio Azteca, y la llegada de Hernán Cortés. Estos códices raros se adquirieron para la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Gracias a los esfuerzos y al apoyo de particulares y organizaciones, el pago de 9.5 millones de pesos permitió devolverlos de manos privadas al patrimonio público. El análisis mostró que los códices están hechos de amate, un papel tradicional de corteza de árbol, utilizando tintes naturales, lo que resalta la gran habilidad de sus creadores. La autenticidad de los documentos se confirmó gracias al trabajo con expertos de distintas instituciones científicas. Los códices de San Andrés Tetepilco sobresalen por su fusión única de tradiciones indígenas y europeas. Contienen textos en náhuatl y español, escritos con el alfabeto latino. Este tesoro permite profundizar en el estudio y comprensión de un periodo clave de la historia regional. ¿Qué sorprendió a los arqueólogos? Un túmulo intacto. El túmulo de 2.5 metros de alto y 50 de diámetro ocultaba una cripta de piedra con un muro de soporte alrededor. La cripta misma estaba hecha de losas planas y se ensanchaba un poco hacia arriba. Estaba cubierta por encima con madera, sobre la cual colocaron losas de piedra. La cripta tenía su entrada al sur, con un pasillo largo por donde llevaban a los difuntos antes de sellarla con piedras. Los arqueólogos tuvieron suerte, el túmulo estaba intacto y su contenido dará mucha información valiosa. Ya se sabe que está fechado en el siglo IV a.C. En la cripta hallaron restos de 6 personas sepultadas en distintos momentos, indicando que es familiar. Por el rico ajuar funerario, estas personas pertenecían a la clase alta y al parecer eran jefes de tribus. Las ropas de los enterrados tenían ricos bordados de placas de oro, por lo que quizás se pueda reconstruir el atuendo de uno. Durante los entierros posteriores, los huesos anteriores se movían, así que solo el último enterrado tenía el atuendo completo en su lugar. Se hallaron más de 100 objetos de oro. La desaparición de la Atlántida. La Atlántida no es solo una leyenda antigua, es un fantasma cultural que hasta hoy influye en las mentes, los sueños e incluso en la ciencia. Platón la describió con gran detalle.
Una isla enorme, civilización avanzada, ejército poderoso y complejo sistema de canales. Afirmaba que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, frente a las montañas de Atlas, y se hundió por un terremoto en un solo día, hacia el 9500 a.C. Han pasado más de 11.000 años desde entonces, y todavía la seguimos buscando. En Creta y Santorini, en Cuba y Brasil, en Islandia y en el fondo del Atlántico. Los científicos han propuesto cientos de teorías, desde la catástrofe en Tira hasta el recuerdo distorsionado de una parte sumergida del Sahara. El problema es que no tenemos ninguna prueba arqueológica directa, ni artefactos, ni restos, ni rastro genético. La ciencia no puede negar por completo la existencia de la Atlántida. Lo más curioso es su gran influencia. La leyenda de la Atlántida inspiró escuelas filosóficas, teorías ocultistas, místicos nazis, pseudociencias, conspiracionistas y escritores de ciencia ficción. La Atlántida se convirtió en el símbolo de una edad de oro perdida. Nos atrae porque no solo es una tierra perdida, sino la idea de que antes fuimos más de lo que somos ahora. A veces pienso que la Atlántida no es una isla hundida, sino el reflejo de nuestro sueño. Pensamos que antes las personas eran más fuertes, inteligentes y mejores. Y mientras ignoremos la verdad, esta historia se repetirá constantemente. El alquimista de 700 años sigue vivo. Nicolas Flamel ha sido envuelto en misterios y leyendas por mucho tiempo. Nació en 1330 en Pontoise, cerca de París. Tras perder a sus padres joven, su buena educación le permitió ser escribano en la capital, donde tuvo éxito. Sus oficinas con copistas le daban un ingreso estable, y sus clientes eran ciudadanos acomodados. El misterio inició en 1357, cuando Flamel obtuvo de un comerciante ambulante el manuscrito arameo, el libro del sabio Abraham. Para descifrarlo viajó a España, donde, según la leyenda, descubrió el secreto de la piedra filosofal, una sustancia que convierte los metales en oro y otorga la inmortalidad. En 1368, Flamel se casó con la rica viuda Pernelle, lo que aumentó su fortuna. Juntos donaban a iglesias, hospitales y necesitados. Después de la muerte de Pernelle en 1402, la generosidad de Nicolás creció, y aún en su vejez, seguía tan enérgico que surgieron rumores de que Flamel había creado el elixir de la vida eterna. Flamel murió en 1418, pero persistieron rumores de que fingió su muerte. Supuestamente lo vieron en la India, el Imperio Otomano y después en las catacumbas de París. Se decía que él y Pernelle seguían vivos, ocultos y practicando alquimia. Los escépticos afirman que la historia es una invención del siglo XVII y que el libro de las figuras jeroglíficas fue obra de editores londinenses. El interés por Flamel aumentó hasta el siglo XIX. Un hombre se hizo pasar por él, ofreciendo el secreto de la inmortalidad por 300.000 francos. Y su lápida fue encontrada en una tienda de París, donde la usaban como tabla de cortar. Hoy la lápida se conserva en el Museo Cluny. La casa de Flamel en la calle Montmorency es el edificio residencial más antiguo de París. Después de Harry Potter, el interés por Flamel resurgió con nueva fuerza. Y si de verdad sigue vivo, solo que no tiene prisa por recordarnos su existencia. Catacumbas de Odessa. Bajo tierra, en Odessa, se esconden enormes laberintos subterráneos. Se considera que el primer año en que las personas estuvieron allí fue 1813, ya que ese año está escrito en la pared. En esos años, la ciudad tuvo una epidemia de peste. Las catacumbas pudieron usarse como refugio durante la ocupación de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1944. Estas mazmorras oscuras y laberínticas fueron refugio secreto de los héroes partisanos. Imagínate una red de caminos subterráneos de más de 1000 kilómetros de longitud, donde uno puede perderse como en un enorme hormiguero. Aquí, en la oscuridad y el frío, los partisanos establecieron sus bases secretas. Vivían en estas catacumbas, planeaban ataques contra el enemigo e incluso imprimían volantes, llamando a la gente a la resistencia. Las catacumbas eran el lugar perfecto para la lucha clandestina. El enemigo no podía encontrarlas ni capturarlas fácilmente. Los partisanos aprovechaban los laberintos subterráneos para sorprender al enemigo, apareciendo y desapareciendo inesperadamente. Estos calabozos eran oscuros, húmedos y difíciles de habitar, pero gracias al valor e ingenio de los partisanos, las catacumbas se volvieron símbolo del espíritu inquebrantable de Odessa. La historia de estos laberintos es tan antigua que ha originado leyendas como la de un hombre bajo y cubierto de pelo que vive en las catacumbas. Sobrevive alimentándose de murciélago. Una computadora de bolsillo del siglo XI. La historiadora británica Federico Gigante halló en un museo italiano uno de los astrolabios más antiguos del siglo XI,
con inscripciones en árabe y hebreo. Este instrumento astronómico usado para medir ángulos y ubicar estrellas fue un hallazgo relevante en el Museo de Verón. Este artefacto es tan multifuncional que, según los estándares modernos, fácilmente podría considerarse una computadora de bolsillo. Federico Gigante encontró el dispositivo mientras revisaba en línea el catálogo del museo y solicitó información adicional. Pero el objeto aún no ha sido estudiado. Al llegar al museo, la científica notó inscripciones en árabe y hebreo en el astrolabio, lo que, según ella, muestra un intercambio científico entre árabes, judíos y cristianos. A lo largo de los siglos, las investigaciones mostraron que el astrolabio pudo haber sido fabricado en Al-Ándalus, región musulmana de España. El instrumento conservó oraciones musulmanas y líneas en hebreo, resaltando su significado cultural y religioso. La similitud del astrolabio encontrado con modelos bizantinos y europeos tempranos confirma la hipótesis sobre su origen ibérico. Se supone que este artefacto único llegó por primera vez a la colección del aristócrata italiano Ludovico Mascardo en el siglo XVII y más tarde pasó a la familia Miniscalchi, que en 1990 fundó un museo para preservar su colección privada. Un habitante inusual de Tokio. En 2006 en Tokio ocurrió un descubrimiento inusual que sorprendió tanto a la población local como a la comunidad mundial. En un departamento de la ciudad, un hombre notó cosas extrañas en su casa. La comida desaparecía y los objetos cambiaban de lugar. Pero lo más sorprendente era que todas las puertas y ventanas siempre permanecían cerradas. Después de instalar un sistema de videovigilancia, el hombre descubrió algo sorprendente. Una mujer salía de un gran armario superior y tomaba su comida y sus cosas cuando el dueño no estaba en casa. Resultó que ella había estado viviendo en ese armario durante varios años. Al ser detenida, la mujer dijo que, sin hogar fijo, decidió instalarse en el armario cuando el departamento estaba vacío. Ella se ocultaba cuando el dueño llegaba y salía solo en su ausencia. La tumba de Gilgamesh, último rey de los Anunnaki y de Uruk, es una de las figuras más importantes y misteriosas de la antigua Mesopotamia. No solo fue figura central de una de las epopeyas más antiguas, también dejó gran huella en la cultura y religión. Gilgamesh, aún envuelto en misticismo, fue un gobernante cuyos logros inspiraron numerosos mitos y leyendas. Durante su reinado, Gilgamesh destacó como gran constructor, estratega y guerrero. Se le atribuye crear grandes proyectos urbanos para proteger a los habitantes de enemigos y desastres naturales. Las leyendas dicen que las murallas eran tan imponentes que los dioses ayudaron a construirlas. Además, el gobierno de Gilgamesh se asocia con un periodo de prosperidad económica y florecimiento cultural, lo que convirtió a Uruk en un importante centro del mundo antiguo. Gilgamesh se convirtió en una figura central de la mitología gracias al poema épico sobre sus hazañas, conocido como la Epopeya de Gilgamesh. Este monumento literario, encontrado en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en Nínive, describe los viajes y aventuras de Gilgamesh, su lucha contra fuerzas sobrenaturales de la naturaleza, así como su búsqueda de la inmortalidad. Este poema no solo es una fuente fundamental para el estudio de la antigua cultura mesopotámica, sino que también refleja los eternos anhelos y experiencias humanas. Hallazgos arqueológicos confirman la historicidad de Gilgamesh. Durante las excavaciones en Uruk y otras ciudades mesopotámicas, se encontraron numerosos artefactos, incluidas tablillas cuneiformes con textos e inscripciones que mencionan su nombre. Tiene un significado especial la tumba encontrada, que según algunas versiones podría pertenecer al propio Gilgamesh. Este descubrimiento, si se confirma, podría ser clave para comprender la personalidad histórica de Gilgamesh. Entre los hallazgos arqueológicos destacan textos sobre los Anunnaki, deidades clave en la mitología de la antigua Mesopotamia. Se cree que los Anunnaki, descendientes del dios del cielo An y la diosa de la tierra, estaban ligados a la creación y destino de la humanidad. La teoría sobre la influencia de los Anunnaki se extiende mucho más allá de Mesopotamia, relacionándolos con otras civilizaciones antiguas e incluso con extraterrestres provenientes del planeta Nibiru. Comparar las teorías sobre Nibiru con otras, como el diluvio universal o el meteorito de Tunguska, muestra la diversidad de hipótesis sobre el origen y desarrollo humano. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh podría arrojar luz sobre muchos aspectos de la vida y el gobierno de este legendario rey, así como confirmar o refutar los numerosos mitos que existen sobre él. El diamante florentino es una piedra deslumbrante. El legendario diamante florentino, también conocido como el amarillo austriaco, pesaba 137.45 quilates y sorprendía no solo por su tamaño,
sino también por su inusual tono amarillento. Según la leyenda, el diamante fue de la familia Medici antes de pasar a los Habsburgo y convertirse en insignia imperial. El florentino estuvo mucho tiempo en el Tesoro Real de Viena y fue considerado una de las piedras más valiosas de Europa. Tras la disolución de Austria-Hungría, en 1918, se perdió su rastro. Supuestamente la piedra fue llevada a Sudamérica y, según los rumores, posteriormente fue dividida en varios diamantes más pequeños para que fuera más fácil venderla y ocultar su origen. Aún se desconoce el paradero de las partes del florentino, si es que fue dividido. Su historia está llena de misterios y el diamante simboliza la grandeza perdida de las dinastías europeas. Quizá hoy siga guardado en una caja fuerte privada, esperando reaparecer. La supercarretera de los antiguos mayas. Ahora nos embarcaremos en una aventura directamente en la selva de Guatemala. En los últimos 8 años, arqueólogos han buscado revelar los secretos de la civilización maya. Abróchense los cinturones. Nos espera un emocionante vuelo al pasado. Recuerda cómo de niño te encantaba esconderte en el parque entre los árboles y arbustos. Pero ¿qué pasaría si alguien hubiera escondido toda una ciudad? Eso fue lo que descubrieron los científicos usando LIDAR, una tecnología que les permite ver a través de la jungla como tú ves a través del agua en una alberca. Los arqueólogos hallaron no solo una ciudad, sino una red de 400 ciudades mayas conectadas por caminos. Imagínate esto como un enorme mapa del tesoro, donde todas las islas están conectadas por puentes, y no solo por caminos, sino por verdaderas supercarreteras. Los investigadores creen que estas supercarreteras no solo eran enormes, incluso más anchas que nuestras autopistas más anchas, sino que también estaban iluminadas por la luz de la luna. Interesante, pues verdad, todo esto es gracias a una capa de yeso blanco que demuestra que existe. Así como en esta ciudad también la hay, Richard Hansen, arqueólogo principal, llama a esta red el primer sistema de supercarreteras del mundo. Él comenta que estos caminos conectaban todas las ciudades en un gran sistema como una telaraña, y aunque nuestros amigos mayas no usaban ruedas ni animales domésticos para transportarse, se supone que viajaban por estos caminos a pie. ¿Puedes imaginar cómo iban de una ciudad a otra recorriendo muchos kilómetros por estas superautopistas? Manual copto. Este tomo único data de los siglos 7 a 8 d.C. y proviene del Alto Egipto de un aspecto extraño. Un pergamino de 20 páginas con hechizos para todas las ocasiones fue llamado por los investigadores un manual de poder ritual. Se cree que este documento fue elaborado por representantes de alguna antigua comunidad o secta protocristiana. El libro puede considerarse un manual de antiguos conjuros y rituales. Al inicio, presenta numerosos textos de oraciones complejas, seguidos de imágenes, hechizos y palabras de poder. Sin embargo, este documento no podrá infundir terror ni temor en una persona común. Además, los rituales y ceremonias coptos no destacaban por su sofisticación y eran mayormente cotidianos. Por ejemplo, al lector se le daba una instrucción para curar la leptospirosis, ya que en ese tiempo era común. Simplemente había que recitar una oración sobre 2 clavos y luego clavar esos clavos encantados en el marco de la puerta. Desde 1981, este tomo se encuentra almacenado en uno de los museos de Australia. Anteriormente pertenecía al conocido coleccionista Michael Fackelmann. Pero sobre la historia anterior del artefacto, nadie sabe nada. La tierra hueca, la puerta final. Si me lo hubieran contado hace 10 años, solo me habría reído. Vikingos, la Antártida, el mundo subterráneo y los nazis en el interior del planeta parecían fantasías, pero al revisar documentos y reportes desclasificados, veo que formaban parte de una construcción ideológica. Una teoría dice que los nazis creían en la Tierra Hueca, un espacio dentro del planeta donde existía la civilización de Agartha, el mundo interior. Las interpretaciones difieren, pero la idea es igual. Es un lugar de poder que ha sobrevivido a la destrucción y al tiempo. En los archivos realmente hay menciones de una expedición a la Antártida, aviones que desaparecieron sin dejar rastro, relatos de pilotos sobre un resplandor misterioso que no venía del cielo, sino de debajo de sus pies. Parte de estas ideas posiblemente surgieron en la NNRB y otra parte apareció después entre quienes huían para salvarse. No importa el autor, sino cómo estos mitos encajaban en la visión del mundo, no como un cuento, como un refugio del tesoro de los templarios. Los templarios no son simplemente caballeros. Fue un imperio financiero medieval con castillos, barcos, tesorería, bancos y su propio sistema de transferencias. El rey Felipe IV de Francia, tras deberles mucho dinero, declaró ilegal a la orden. Los arrestan, juzgan, torturan y
Lo más importante, sus tesoros desaparecen. Oficialmente, cuando capturaron la sede de los templarios en París, no encontraron nada valioso, ni oro, ni artefactos, ni documentos. El tesoro estaba vacío. Esto provocó pánico y rumores. Todos preguntaban, ¿dónde está todo? Horas antes de la redada, una caravana salió de París y llevó el oro al puerto de La Rochelle, donde fue enviado en barcos a un destino desconocido. Desde entonces, comienza una de las búsquedas históricas más persistentes: encontrar el oro de los templarios. Unos lo buscan en Escocia, otros en la isla Oak, Canadá, donde dicen que hay un escondite con trampas ingeniosas. Alguien cree que los tesoros fueron trasladados a Suiza y se convirtieron en la base del futuro sistema bancario. Incluso hay una teoría de que el oro fue escondido en Jerusalén y todavía está protegido hasta hoy. No sabemos ni siquiera la cantidad perdida. Por el alcance de la orden, pudieron ser miles de kilos de oro, reliquias, documentos o secretos políticos. Todo desapareció de repente y no hay rastros. Personalmente me parece que esto no es solo una historia sobre tesoros. Es una historia sobre un poder que se volvió demasiado independiente y fue destruido. El oro y la influencia se fueron, aunque quizá aún operen, solo que en otras manos. Arqueólogos hallaron en los bosques del condado de Neams, Rumania, la primera fortaleza de la Edad de Bronce de su tipo. Con unos 5.000 años de antigüedad, la tecnología moderna LIDAR les ayudó en esto. Gracias a drones con escáneres láser, se pudo atravesar la densa vegetación y obtener una imagen clara de la estructura oculta durante siglos a los ojos humanos. La fortaleza es de la transición del Neolítico a la Edad de Bronce, cuando empezaron los asentamientos fortificados. El LIDAR reveló que era una construcción planeada y poderosa. Los fosos que se extendían por cientos de metros, los terraplenes y la ubicación estratégica en una altura, todo indica un conocimiento serio y una organización del trabajo entre los antiguos constructores. Solo con tecnologías modernas se comprende la escala y estructura de antiguos monumentos. No son solo ruinas, son vestigios de una civilización compleja que apenas empezamos a redescubrir. El show odontológico del Dr. Parker. Ahora hablemos de la persona que cambió la odontología. Les presento a Edgar Randolph Parker, nacido en 1872 en el pequeño pueblo de Teignmouth Creek, en el estado de New Brunswick. Edgar, de niño, mostró gran ingenio al convertirse en criador de aves a los 9 años. Aunque ese plan fracasó, Edgar no se desanimó. Al convertirse en adolescente, Edgar intentó ser comerciante de diferentes cosas, pero su padre estaba en contra de esa idea y vendió su carreta. Edgar, muy molesto, decidió viajar con su tío, dueño de varios barcos. El destino lo llevó a la medicina tras una lesión en un hospital de Buenos Aires. Inspirado por los médicos, decidió ser dentista. A los 17 años, Edgar ingresó a la Facultad de Odontología de Nueva York e intentó ejercer, por lo que fue expulsado. Edgar no abandonó su sueño. Siguió estudiando y logró titularse en Filadelfia. Al convertirse en dentista, se mudó a Canadá, donde atrajo clientes con publicidad y ofreciendo extracciones dentales dolorosas. Con la ayuda de su invento, la hidrocaína, pronto, Edgar se convirtió en un dentista itinerante que extraía dientes sin dolor. Al mudarse a Nueva York, conoció a Guillermo Viva, ex trabajador de circo, quien le propuso organizar un espectáculo médico teatral. El espectáculo iniciaba con una charla sobre higiene bucal. Luego, Edgar extraía un diente sin dolor a un voluntario. Todos los espectadores estaban encantados. Pronto tenía varios consultorios y ganaba $3 millones al año. Edgar tal vez era más un showman, pero hizo muchas cosas buenas. Realizaba revisiones gratuitas, ofrecía pagos a plazos por sus servicios y organizaba charlas sobre el cuidado de los dientes y las encías. Así, un joven emprendedor transformó la odontología en un espectáculo. Si quieren conocer más historias interesantes de nuestro pasado y sobre nuevos hallazgos de los arqueólogos, entonces suscríbanse a nuestro canal y compartan este video con sus amigos. Gracias por vernos, hasta luego a todos.